Primera carta de Timoteo, mientras se acomoda y lo busca en su Biblia, vaya buscando esta escritura que va a ser uno de los fundamentos escriturales que vamos a estar discutiendo hoy. Aquí adelante hay sillas. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Hoy vamos a hablar acerca del papel del cuerpo de Cristo en una nación. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice de esta manera: así que recomiendo ante todo que se hagan rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Versículo 7. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres, hablando de todo el ser humano, hombre y mujer, levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Cuando nosotros estudiamos las dos cartas a Timoteo, podemos entender que Pablo está vaciando su esencia de conocimiento a este joven pastor para que él tenga éxito no solamente en su vida cristiana, sino también en su ministerio. En algunas ocasiones, más que todo la segunda carta a Timoteo, Pablo estaba en la cárcel y escribió con su puño desde la cárcel y estaba pronto para ser sacrificado por causa de Cristo. Y él sabía que le quedaba poco tiempo en esa prisión y comenzó a vaciar uno de los principios de administración eclesiástica más importantes que nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios. Timoteo era un hijo en la fe para el apóstol Pablo, ya que él lo menciona en una de sus cartas. Representaba a aquel muchacho que él iba a dejar un legado, a dejar un conocimiento para que fuera exitoso. Y en estas cartas él vació la esencia, el eje, lo principal para que este joven pudiese tener tal ministerio. Allí no solamente el apóstol Pablo le habla de cosas espirituales, sino cómo debe conducirse en lo secular. ¿Qué acciones debe tomar cuando se presentan momentos en lo secular y en cuanto a principios de nación? Y lo podemos ver acá en este capítulo que acabamos de leer. Pablo era un padre para Timoteo. Yo, en cierto modo, aunque tengo apenas 32 años, soy un padre para usted.
Si usted no puede recibir de mí, entonces no puede recibir de Jesús. Porque Jesucristo, cuando salió al ministerio, tenía 30 años de edad. En otras palabras, era menor que yo 2 años. Y murió solo a los 33 años. Si Jesús estuviese hoy en día, o usted hubiese vivido en el tiempo de Jesús, entonces, si tiene el concepto de que la persona es muy joven, no hubiese podido recibir de Jesús tampoco. Pero aunque tengo esta edad, yo puedo representar un padre para usted. Usted me duele a mí cuando le pasa algo, cuando no conoce una verdad para que pueda vivir sano en victoria y poder salir del desierto que está pasando. Mi responsabilidad como pastor no es exponer mis ideas y opiniones que tengo en mi mente, que aprendí solamente porque alguien más me lo dijo. Mi compromiso con usted es enseñarle el concepto de Dios, de su palabra, para que usted sea una persona libre en todos los aspectos de su vida. En otras palabras, cuando usted viene cada domingo, o cada miércoles, o cada día que tenemos servicio, mi intención es vaciarle una palabra específica que penetre a su corazón y le forme y le ayude cuando usted salga de esa puerta para afuera. Y esto es lo que sentía Pablo por su hijo Timoteo. Él quería que al salir al ministerio o al estar encargado de las iglesias en Éfeso, él fuera un ministro exitoso. Los tiempos que vivió el apóstol Pablo no eran fáciles, eran difíciles también. Pablo fue llamado a los gentiles, en otras palabras, a personas que no conocían el pacto de Dios, a personas que no se criaron conociendo la ley de Dios. Y por consiguiente adoraban a dioses que no era el verdadero. Tenían costumbres paganas. Participaban de pecados sexuales a sus dioses, y él se enfrentó a culturas totalmente difíciles de penetrar. Pero como Dios lo llamó, pudo entrar en sus culturas y dejar la semilla del mensaje de Dios. Y no solamente eso, sino que implantaba iglesias donde él iba. Y a Timoteo le tocó una de estas iglesias, pero él le dejó un legado, unas cartas, un tratado, para que él supiera cómo conducirse y enseñar a los demás. Y hay algo que me impresiona, que es este capítulo 2, donde Dios deja en su palabra plasmado lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Yo le quiero decir algo, y nos incluimos todos, pero se lo quiero decir porque a veces cuando uno habla así, la gente despierta. La iglesia del Señor no conoce la palabra de Dios. Usted se preocupa cuando le cortan el DirecTV. Se pone a sudar y saca el dinero de donde no lo hay. Pero no nos ocupamos de estudiar la palabra de Dios, y como resultado somos ignorantes cuando debemos hacer las cosas. Y no está mal tener televisión por satélite o por cable, no me malentiendan. Pero necesitamos despertar el hambre por conocer qué hacer y qué no hacer cuando asuntos no solamente espirituales se presentan, sino asuntos seculares como el que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: yo te recomiendo ante todo, Timoteo, que hagan rogativas o plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias. Diga conmigo: por todos. Otra vez: por todos. Especialmente, ahora diga conmigo: especialmente. Por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Dice: por los gobernantes y por todas las autoridades.
¿Por qué? Porque cuando oramos por los gobernantes, ¿quiénes son ellos? Los que de una manera ejercen la actividad o el arte de gobernar. Cuando hablamos de política, hablamos de una actividad o de un arte para poder dirigir a un pueblo, a una gente, de una manera sana y libre. Y Dios nos dice como pueblo de Dios, o como su pueblo, que debemos orar por esas personas. Aquí no nos está diciendo si nos gusta o no nos gusta. Está hablando que debemos orar. Porque cuando oramos, entonces vamos a tener un resultado que va a ser que vamos a vivir en paz y tranquilidad y vamos a llevar una vida piadosa y digna. ¿Cuántos quieren que Venezuela viva así? Entonces comencemos a orar por los que están en autoridad. Le voy a decir esto. Lo que usted ve en lo físico en su nación es el resultado del nivel de oración que la iglesia hace por sus gobernantes. Si usted quiere que este país mejore, es mejor que usted comience a orar más. Todo lo físico que usted ve en una nación es resultado del nivel de búsqueda y de oración de la iglesia que pertenece a esa nación. Si todo el cuerpo de Cristo en Venezuela orara de acuerdo a la palabra de Dios, dara acción de gracias, hiciera plegaria, oración, súplica constantemente, entonces las fotografías serían otras. Pero mucha gente no conoce lo que estamos leyendo, que es muy sencillo. Tenemos la libertad de gozar la diferencia de ideologías políticas. No se cuestiona eso. De hecho, aquí en este salón hay personas con unas y otras tienen otras ideas. No se cuestionan. Pero en donde debemos ser uno es en esta escritura. Tenemos que apartar nuestra ideología y ser uno en esa escritura. Porque te lo dice Timoteo. Timoteo te dice, cuando tú oras por ellos, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, cuando alguien ora por sus gobernantes, entonces Dios se agrada de lo que estás haciendo. Y le voy a decir esto inmediatamente para seguir el mensaje. Este mensaje es totalmente neutral y lo voy a comprobar mientras avanzo, para que no se me cierre y comience a identificarme a cierta ideología política. Porque antes de yo decir cualquier cosa, recuerde lo que le dije al principio, soy su pastor. Y como su pastor yo tengo que enseñarle a usted a actuar allá afuera, a cómo hablar ante las personas. No en todo el concepto, pero sí en el concepto de la palabra de Dios. Totalmente neutral. Estoy hablando es principio de la palabra de Dios, más nada. Dice el Señor, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Usted cree que Dios allá arriba, si podemos decir arriba, y sabemos que Él está en todos lados, pero es un dicho, Él está pensando, no, este tiene este color, este tiene el otro, no, al infierno, este sí se salva? Dios no es así. Dice la Escritura que Él ama a todos los hombres y quieren que estos conozcan su verdad. Tenemos que comenzar a pensar como Dios piensa. Porque si usted piensa solo en el ámbito natural, no va a tener resultados.
Y lo lamentable de esto es que no estamos hablando de un resultado individual, sino de un resultado colectivo. Cuando toda la iglesia del Señor se une y ora por sus gobernantes, por las autoridades, entonces vamos a ver grandes cosas en Venezuela. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Vamos a saltar al versículo 8. Quiero pues que en todas partes, ¿dónde? Diga conmigo duro, en todas partes, o en alta voz, en todas partes. Levanten las manos al cielo con pureza de corazón. Aquí hay 3 requisitos importantes al momento de orar y levantar las manos. Debemos tener pureza de corazón. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Sin enojos ni contiendas. Porque la oración que va cargada de enojo no produce nada. Cuando usted ora por sus gobernantes lleno de contienda y de enojo, esa oración no produce nada. ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Ama al Señor a los gobernantes? Claro que sí, oremos por ellos. Debemos enfocarnos como pueblo de Dios. De otra manera vamos a permanecer en un nivel muy bajo. Hay un problema. Y era más fuerte en los tiempos del apóstol Pablo. Ellos no vivían una democracia. Ellos tenían rey, tenían gobernantes, pero en un tipo de gobierno totalmente al de nosotros. Podemos decir que nosotros tenemos este tipo de gobierno, democrático. Y en este tipo de gobierno todos somos libres de pensar como queremos, por el bienestar de nuestra nación, ¿sí o no? Pero déjeme decirle algo, en los tiempos de los apóstoles, si el rey decía algo, era así. Si escuchaban a alguien hablar en las calles del rey, el rey lo enviaba a buscar. Ajá, ¿qué le pasa a usted? Escuché que está hablando mal mío. No, sí, porque tengo estos testigos. A la cárcel. Era más difícil. Nosotros estamos papayitas. Y por esa razón, como nosotros no conocemos ese tipo de gobierno, no sabemos lo que es sumisión. Ahora el Señor aquí, le voy a dar un alivio, el Señor aquí no le está diciendo o cuestionando que usted posea una ideología política. Él está diciendo es, ora por ellos. Porque si ellos lo están haciendo mal y tú no oras, las cosas van a empeorar. Diga conmigo, la oración tiene el poder de cambiar las cosas. ¿Qué le quiero decir? Le quiero dar una fórmula sencilla. Si alguien lo está haciendo mal y usted no ora, igual fracaso. Las cosas van a empeorar. Si alguien lo está haciendo mal y la iglesia maldice a esa persona, igual fracaso. Si este lo está haciendo mal, la iglesia ora, levanta manos santas sin ira ni contienda, igual progreso. Es fácil. Es sencillito, hermano. Pero hay un problema, nos gusta hablar mucho. Gracias, Señor, porque me diste 2 oídos y una boca. Imagínese si usted tuviese 2 bocas y un oído. Si con 2 oídos nos cuesta escuchar y hablamos más, ¿cómo sería si Dios te hubiese dado 2 bocas?
Pero la una, Dios te la dio porque Él quiere que escuches más de lo que hablas. Para que cuando hables, entonces digas bendición. Amén, hermano. Amén. Levanten manos santas sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque la oración llena de contiendas, decía el miércoles, que no produce resultado. ¿Cómo ora una persona con enojo y contienda? Señor, míralo. Él se metió conmigo. Tu palabra dice que mejor que se ate una roca en el cuello y se lance al mar. Envíale el juicio, Señor. Mira lo que me hizo. Quebrántalo. Enférmalo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios no responde a ese tipo de oración. Que se mude de ahí. Mira ese vecino, Señor. Y mira el otro, Señor. Y comenzamos a hablar y hablar y hablar y no sabemos que estamos orando. Por eso Pablo dijo, cuando oren, tienen que orar sin ira ni contienda. Porque cuando están esos ingredientes allí, no produce nada. Nada va a producir. Yo quiero enseñar, si puedo decir a mí, como decía Pablo a veces, quiero enseñar a mi iglesia a que ore por sus autoridades. ¿Cuántos están pensando en la olla que montaron? Veo a algunos pensando en otras cosas. Yo quiero que usted aprenda a bendecir. Y quise traer este mensaje porque estamos viviendo una incertidumbre total. La gente está desubicada espiritualmente. La gente está caminando en lo natural. Y tenemos que despertar, hermanos. Amén. Tenemos que despertar. Cuando en Egipto había tinieblas, en Israel había luz. Tenemos ahorita dos problemas principales. En el cuerpo de Cristo no hablo de personas que no han recibido a Jesús. Estoy hablándole hoy a la iglesia solamente. Porque el problema radica